Yo creo que en esta situación, pues nunca dejas de ser parte del ejército. Yo en esta situación en la que me encuentro como militar retirado, sigo formando parte del ejército en situación de retiro. Yo sigo teniendo mi grado militar. Sigo teniendo situaciones de orden y respeto con mis superiores y con mis inferiores también. Eso no va a cambiar nunca. De las cosas que seguí aprendiendo, formé parte del Estado Mayor Presidencial durante 3 años y después estudié en la Escuela Superior de Guerra. Y en la Escuela Superior de Guerra estudias la licenciatura en Administración Militar. Pero al igual que en las escuelas superiores de guerra del mundo, lo que se busca es crear elementos especializados en apoyar a los mandos. Por eso, en mi grado es capitán primero de artillería, diplomado de Estado Mayor. O sea, te enseñan a formar parte de un Estado Mayor en las 4 funciones principales que tiene todo Estado Mayor: personal, información, operaciones y logística. Y si te das cuenta, todo esto va relacionado con la protección civil: personal, el personal que se tiene que capacitar y lo que tiene que ver, información, también información de los eventos, operaciones, cómo vas a apoyar y la logística que se requiere. Todo está enfocado perfectamente a la protección civil. Entonces, también tuve la oportunidad que, estando en la Escuela Superior de Guerra como alumno, realizamos viajes en barco, en un año en el Golfo y en otro en el Pacífico, en buques de la Armada. Y aquí lo importante es que conoces el territorio nacional. Y también parte de nuestra experiencia de estudio es recorrer toda la República Mexicana en los vehículos. Conocer la topografía de la República Mexicana en las cartas topográficas. Conocer todo. Y sí, conozco las avenidas de aproximación de Veracruz hacia México, de Acapulco hacia México, pero también del norte hacia México y del sur hacia México. Por eso conocemos toda la República. Y ahí, algo muy importante es que en 2 años, en segundo año y en tercer año de mi preparación en la Escuela Superior de Guerra, fuimos a 2 huracanes diferentes a prestar apoyo. El primer año fuimos a Tabasco y el segundo año fuimos a Chiapas. Y ahí fue un contacto que tuve muy importante con la gente de Protección Civil del CENAPRED, de la Coordinación Nacional. Y aquí fue muy importante porque mientras nosotros estábamos llenando sacos de arena, mientras nosotros estábamos haciendo reconocimientos, mientras nosotros estábamos teniendo contacto con la población, ellos supervisaban. Y ahí también es un punto muy importante, porque en el ejército se sabe qué es lo que se tiene que hacer, cómo poner un saco terrero, cómo acomodarlo, la logística, llevar medicamentos, llevar al servicio de emergencia del servicio de sanidad, tener las comunicaciones a través del servicio de transmisiones, vehículos, llevando abastecimientos y víveres, gente poniendo cocinas comunitarias, refugios temporales, albergues. Eso lo vives en el ejército. Pero no había por parte de la población autoridades de protección civil. Iban a supervisar, pero ellos no llenaban sacos de tierra para contener un río. Entonces esa es la mecánica completamente diferente, porque no es lo mismo llegar a supervisar, a ver a las personas que están toda la noche llenando sacos de tierra, acomodando los sacos de tierra para que no se desborde el río. Y no es lo mismo tampoco llegar antes de un evento como un huracán. Yo soy del Estado de México. ¿Cómo es esto que aquí no tenemos en el Estado de México esos huracanes? Y llegas a un lugar así, llegas a prestar apoyo y es tu primer momento antes de que llegue un huracán, ves cómo cambian las condiciones climatológicas tan rápido, ves cómo la lluvia en lugar de caer de forma vertical empieza en forma horizontal, ves la velocidad del viento y entonces te das cuenta por qué la importancia de mandar equipos de apoyo al sitio antes de que pase algo, para que no los aíslen las comunicaciones cuando ya pasó el evento. Salir del hangar donde estábamos nosotros cuando fue el huracán en Villahermosa, Tabasco, que afectó ahí, y primero ver palmeras, ver árboles que estaban en un lugar, vehículos que estaban en un lugar, después salir, que ya pasó eso,
teniendo todos los víveres y todo adentro de ese lugar, y después salir y ver que todo el lugar cambió, que ya no están los árboles porque se fueron, y que de repente hay miles de litros de agua que trajeron las lluvias y que no queda nada más que la autopista que pasa por ahí. Es impresionante. Y ahí es donde te das cuenta cómo es importante la organización antes y cómo es importante que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Aquí, en este punto, es muy importante decir que el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, es líder en ese aspecto, porque tiene en sus materias de protección civil un manual creado de protección civil, un manual. Y ese manual, en varias ocasiones que yo fui a promoción para ascender, ese manual era parte de los exámenes de promoción, pero ese manual también es parte de lo que estudian los alumnos en los planteles militares. Pero aparte de ese manual de protección civil, hay 3 manuales que posteriormente les voy a explicar, que son los manuales del Plan DN3E. Son 3 tomos del Plan DN3E, donde se dice de entrada y salida qué es lo que se tiene que hacer para aplicar el Plan DN3 por todas las unidades del Ejército, toda la Secretaría de la Defensa Nacional, todo se circunscribe a esos manuales, esa operación. Pero está ahí todo, cómo es una cocina comunitaria, cómo cargar los aviones, cómo cargar los vehículos, cómo poner un albergue, cuáles son las responsabilidades en la comunicación entre todos. Y no lo tiene el medio civil. No hay esos manuales. Entonces, para mí eso es impactante porque después lo requerí. Cuando ya fui autoridad en materia de protección civil, ya estando en situación de retiro. Después de la Escuela Superior de Guerra, tuve la oportunidad de egresar y llegar al primer regimiento de artillería y Escuela Militar de Artillería, como comandante de batería. Y allí, ya como capitán segundo de artillería, diplomado de Estado Mayor, ya como licenciado en Administración Militar, te puedo decir que permanentemente en esa región militar donde estaba, que es la 12 Región Militar, hay una guardia que es la que aplica el Plan DN3E. Es una fuerza de reacción. O sea, están vehículos listos, con víveres listos, con herramienta lista, y hay, dependiendo del lugar, dependiendo del mando, una sección o una unidad a nivel mayor que se llama compañía, escuadrón o batería, lista para ir a aplicar el Plan DN3E. Lista. Entonces, eso no lo tiene nadie. Nadie. O sea, no hay ninguna institución o corporación que tenga eso. Y puede ser sábado, domingo. Hay fotografías donde estoy con mi hija cuando era una bebé, con el brazalete de Plan DN3E, porque me iba a visitar. Precisamente porque su papá no se podía ir a su casa sábado o domingo porque tenía que estar de fuerza de reacción para aplicar el Plan DN3E. Y en Irapuato uno puede decir, bueno, pero ¿para qué lo vas a aplicar? Para muchas cosas. Hay incendios forestales, hay incendios de pastizales, hay muchos lugares donde se requiere ese apoyo. Y te digo que he sido autoridad en materia de protección civil en otros lugares, en la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Ahí nunca se hacen guardias sábado y domingo. O sí se hacen, pero por muy pequeña cantidad de personal. Pero aquí éramos una compañía, o bueno, una batería. 100 personas de guardia, con vehículos, con alimentación lista, con los servicios de transporte, de comunicación, de intendencia. Eso no lo tiene nadie. Entonces, ¿fuimos a prestar el apoyo? Sí. ¿El ejército está listo en todo momento? Sí. Aquí el problema es que muchas de las autoridades de protección civil duran 3 años y muchos no son especialistas o no conocen qué se tiene que hacer en una situación de incendio. Y habrá gente que diga, no, pues yo soy de la CONAFOR y me dedico a eso. Sí, pero no los demás. Entonces, esa fue una experiencia muy grande para mí. Después,
llegué a un mando territorial, que es la 23 Zona Militar, que está en el estado de Tlaxcala. Entonces, muchos pensamos, Ciudad de México, sismos, sí. Costas del Golfo y del Pacífico, huracanes y todo, sí. Pero en todos los lugares pasa algo. En Irapuato había incendios a cada rato. Pero también había otras situaciones, como tomas clandestinas, donde tenías que ir a aplicar lo mismo. El espacio para que la gente no se pusiera en riesgo. Y en Tlaxcala, la situación con cuestiones de artificios pirotécnicos también es una situación importante, porque muchas veces pasan explosiones y tienes que ir a cuidar ese lugar y tienes que aplicar el plan de N3E. Y si no lo saben muchos, también es una actividad de protección civil. Tienes que ir a aplicar el plan de N3E porque hay damnificados en ese lugar y porque en muchas ocasiones hay otros lugares que se llaman polvorines aledaños que por las condiciones climatológicas de una temperatura alta, de sequía o algo, pueden hacer lo mismo por simpatía. Entonces tienes que ir a aislar el lugar. Por eso también hay incendios en Amalinche y en otros lugares. Por eso esta situación del plan de N3E es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, y en toda la República Mexicana hay fuerzas de reacción listas para apoyar. Pero aquí lo importante es la transmisión de la información, de la experiencia, de ese mando territorial, de ese sector en específico, porque sabes qué es lo que va a pasar en esos lugares. Y aquí, en la 23 Zona, me tocó en una ocasión que hay una situación de un incendio en la Malinche y yo estoy en el cuartel general de la 23 Zona Militar, estoy de servicio en fin de semana y se presta esa situación de incendio. Entonces me hablan de la CONAFOR y me hablan del gobierno del estado para decirme que se requiere un apoyo porque hay un incendio. Y está muy interesante. Tlaxcala es el estado más pequeño de toda nuestra República Mexicana, pero el kilómetro, los 2 kilómetros, los 5 kilómetros, los 10 kilómetros son igual en toda la República Mexicana. Y ir de una situación del lugar donde se encuentra la unidad hasta el lugar del incendio, pues son los mismos 5 kilómetros que fueran en otro lugar. Pero aquí la complicación es que hay que cruzar elevaciones y hay lugares donde no entran ciertos vehículos. Por eso los Hummer o por eso los vehículos Dina con los que se tenía que acudir y era más rápido. Y en esa ocasión me piden apoyo y me dicen, nosotros mandamos una brigada. Y una brigada, y esto va a ser un tema más adelante, pero una brigada de CONAFOR a una brigada del ejército es diametralmente opuesto. Una brigada, porque estuve en una brigada de infantería independiente de jefe de sección tercera, una brigada tiene 2.500 personas y una brigada de CONAFOR son 7 en ese momento, recuerdo perfectamente. Entonces nosotros mandamos 3 secciones que tenía distribuidas en las unidades, 2 allí en Panotla, Tlaxcala y una en Mazaquiahuac, y fueron a apoyar eso. Pero las secciones, que son las fuerzas de reacción, van con todos los apoyos que se requieren, comunicación, vehículos, van listos para quedarse, con alimentación, ya saben cómo se pone un albergue, ya saben cómo se pone un refugio temporal, ya lo saben. Entonces llegan y se hace una distribución así, pero eso no lo saben las autoridades de protección civil, no tienen ni idea. Entonces aquí lo importante es que cuando conoces eso, sabes cómo trabajar la autoridad de protección civil y sabes cómo trabaja el ejército, se puede hacer esta sincronía. Pero cuando no, lo único que haces es decirle, tú encárgate. Y el ejército, cuando también se da cuenta que no saben hacer las cosas los otros, pues lo tiene que absorber completamente. Entonces, tuve esas experiencias en Tlaxcala con un lugar que se llama Sanctorum de Lázaro Cárdenas, donde, al igual que en Tultepec, en el Estado de México, su principal actividad es la situación de artificios pirotécnicos, pero también incendios. Pero también una situación que pasa en Tlaxcala, y mis amigos de Tlaxcala no me lo van a dejar mentir. Hay mucho frío. Hay temporadas donde hay mucho frío. Y la gente se muere por el frío.
Entonces, se aplica el plan de N13 en unas explosiones, se aplica el plan de N13 en unos incendios, pero también en unas situaciones de frío, donde también se tienen que poner albergues y donde se requieren servicios médicos también. Y aquí es importante que cuando van acá a aplicación del plan de N13 en todas las formas, llevan un servicio médico para cuidar a los soldados, pero también para poder brindar el apoyo, y que eso es trascendental. Porque no van a ver si hay un botiquín que sirve, sino van con un botiquín lleno. Y que no van a ver si hay alguien que sabe aplicar los primeros auxilios. Porque o va un doctor o van personas de las escuelas militares de enfermeras o de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Van gente preparada, que son muchísimo más que un enfermero. Entonces, o un técnico en urgencias médicas. Entonces, pero aparte llevan camillas, llevan los medios. Y no va él solo, sino lleva un pelotón o una sección, dependiendo del tipo de unidad que es, donde todos saben esa actividad porque en eso se adiestran. Y esto es muy importante que lo mencione porque así trabajan en toda la República Mexicana. En mi caso, oficial de arma, lo que hice al nivel que me correspondía en Toluca, después lo hice en Irapuato y lo hice también en Tlaxcala. Entonces, por eso conozco qué se tiene en materia de protección civil, en el medio civil, y qué se tiene en materia de protección civil en el medio militar. Por esa la situación en la que no hay muchas personas con mi perfil en la materia de protección civil a nivel nacional, a nivel República Mexicana. ¿Qué más tuve la oportunidad de hacer en el Ejército, aparte de formar parte del Estado Mayor Presidencial y aparte de estar en el Heroico Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra y haberme graduado en los dos lugares muy bien? También estuve mis últimos años de servicio en una área que se llama la sección tercera del Estado Mayor de la Defensa, que es de operaciones, en la subsección de protección civil y también en la subsección de adiestramiento. Entonces, en los dos lugares aprendí muchísimo. Aprendí que hay una subsección de protección civil 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año, viendo todo lo que se hace en materia de protección civil en el Ejército Mexicano. Todo. ¿Y qué es todo? Todos son los temas de los manuales, la creación de los manuales, la aplicación del plan de N13, el manejo de la Fuerza de Tarea de Emergencia Valle de México, el manejo de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, todas las fuerzas de reacción, cómo operan las cocinas comunitarias, cómo se distribuyen los agrupamientos de ingenieros antes de las temporadas de huracanes, cómo participan en todas las labores. Y ahora lo vimos en Turquía, cómo hay gente que va de México a otros países a prestar ayuda humanitaria, que ya había antecedentes en otros momentos cuando fueron a prestar ayuda humanitaria con las cocinas comunitarias y otros implementos en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Ese es el historial que se tiene. Y eso es lo que yo vi en la sección tercera, en la subsección de protección civil. Formé parte de eso. Y aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Ejército, aparte de tener adiestramiento en materia de protección civil, también tiene esa profesionalización. Se dan clases de protección civil en los planteles militares. En todos los planteles militares se dan clases de protección civil. Y se pregunta en los exámenes para ascender de grado, también en materia de protección civil. Y los oficiales, el personal de jefes, de generales y tropa, tienen que tener la bibliografía de protección civil. En el Ejército, esa bibliografía, ese conocimiento en adiestramiento y ese conocimiento en educación se llama doctrina. Tristemente, en el medio civil no existe esa doctrina. Y aparte hay una profesionalización donde las personas que están en protección civil siguen en ese entorno, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de dar clases de protección civil ya como retirado en la Escuela Superior de Guerra, pero también di clases de protección civil en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, donde hay precisamente áreas que tienen que ver la capacitación como una de las partes de las materias en materia de protección civil.
Entonces es protección civil y plan DN3 y todo está integrado. Esa yo creo que fue la mayor de las experiencias que tuve que ver en materia de protección civil, porque más adelante les voy a explicar qué es la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, qué es la Fuerza de Tarea de Emergencia Valle de México, cómo son los manuales de protección civil del Ejército, cómo es el manual, los tomos del plan DN3E. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo importante es que no lo tienen en otros lugares. Me preguntabas que dónde veo la protección civil o cuándo tengo el primer contacto con protección civil. Después de retirarme del ejército, me invitan a participar en un proyecto y lamentablemente tenemos un accidente regresando del estado de Jalisco, específicamente de la ciudad de Guadalajara, a la Ciudad de México. Entonces, en Atlacomulco, en el estado de México, hay una curva muy grande y pierde el control el conductor del vehículo en el que veníamos. En esa situación que se presenta ahí, se voltea la camioneta Suburban en la que yo venía, dimos 7 marometas, me preguntan ¿cómo las contaste? No, yo no las conté, las contaron los golpes, porque cada bulladura en ciertas partes, el especialista que ve eso dice son 7 veces que pega diferente, fueron 7 marometas. Entonces, yo en esa ocasión casi me salgo del vehículo, se salió mi pierna y tuve que reaccionar y perdí varias cuestiones de los tendones de la mano y todo, fracturas en múltiples partes de mi cuerpo y ahí llegaron los apoyos, llegaron los cuerpos de rescate. En esta situación de los apoyos y el cuerpo de rescate, yo reconozco mucho la labor de las personas de bomberos y las personas de la Cruz Roja, de los técnicos en urgencias médicas. Tengo muchos amigos que se dedican a eso, muchos, y más ahora, porque yo me dedico también a todo lo que es la protección civil. Pero ahí me di cuenta que se hablan idiomas diferentes en materia de protección civil. En el convoy de vehículos donde yo iba, llevábamos un médico que también resultó lesionado, pero llevábamos botiquín, llevábamos todos los medios. Entonces, precisamente como casi pierdo la pierna izquierda, para tener un mejor apoyo, solicitaron un helicóptero. Eran más de las 12 de la noche, salió un helicóptero y gracias a las personas del helicóptero de aquí de la Ciudad de México que fueron, los Cóndores, llegaron allá a Atlacomulco sin luz, en un momento de prontitud, y agradezco a todos los que me brindaron el apoyo, pero en ese momento que yo era lesionado, que yo era la persona que estaba en una situación viendo todo lo que pasaba y que obviamente como no podía respirar por la fractura de costillas y omóplato y clavícula, tenía todo colapsado, entonces empiezas a pensar muchas cosas, pero te sigues dando cuenta del entorno. Y las personas que llegaron de la Cruz Roja obviamente quieren brindar el apoyo, pero muchas veces no tienen los medios. Mi mano la pusieron en una bolsa del Oxxo porque estaba toda abierta de los tendones y todo lo que salía ahí. Y yo estaba viendo cómo ellos querían llevarme al hospital más cercano, pero ya les habían dicho que venía un helicóptero por mí, para evacuarme. Entonces, yo creo que ahí es donde no está el nivel de comunicación adecuado. Y no tienen ellos los medios adecuados. Y no es que me digan, es que yo soy de La Roja, yo sí sé y todo, sí. Y tengo muchos amigos que son de La Roja y que son técnicos en urgencias médicas, pero no creo que les haya pasado lo mismo que me pasó a mí y estén desde este lado, no desde el técnico en urgencias médicas, sino desde este lado viendo las carencias que tienen. La tabla rígida en la que me llevaban, cómo les costaba trabajo porque ese día faltó una persona, entonces una señorita que estaba ahí cuidando, una señorita de técnico en urgencias médicas, pues trataba de cargar igual que las otras personas, pero era de noche, el piso era agreste, había mucho polvo, entonces ya hasta cierto momento me tuvieron adentro de la ambulancia y llegó el helicóptero, entonces regrésenlo al helicóptero. Y yo no digo que esté mal, porque era lo que estaba pasando en el momento, era mucho más de medianoche, era de madrugada, y todos querían brindar el apoyo. Pero ahí es donde me doy cuenta que no tenemos ese nivel de apoyo, ese nivel de comunicación. Entonces,
en la recuperación seguí pensando en todo lo que había pasado y cuáles eran las oportunidades que existen para apoyar en eso, ¿no? Ya después de la recuperación y todo, tengo la oportunidad de que me inviten a trabajar, ya como retirado, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que mi primer casa es el Ejército Mexicano, pero mi segunda casa yo todavía lo siento en el tribunal porque tuve la oportunidad de convivir con personas magníficas, personas increíbles. Increíbles me refiero desde el presidente del tribunal o de los 2 presidentes a los cuales serví, hasta todos mis amigos y compañeros brigadistas. De todos aprendí, de todos, de los de arriba, que saben, que asumen que tienen la responsabilidad en esa carrera judicial que tienen, que como empezaron ellos desde abajo, saben lo que se siente estar abajo. Y de los brigadistas, pues obviamente saben que tienen sus compañeros de trabajo. Entonces, en esa situación, yo llego con mi experiencia, pero lo digo sinceramente, un militar del Heroico Colegio Militar, de la Escuela Superior de Guerra, que estuvo en mandos territoriales, que es diplomado de Estado Mayor, que sirve en cuarteles generales, que aplicó el plan de N13 y todo eso, no sabe nada de protección civil, del medio civil. No sabe qué es un programa interno de protección civil porque no lo sabe hacer bien. No sabe qué es un tercer acreditado, no sabe qué son las brigadas de protección civil porque no hay. No sabe las cuestiones de los señalamientos y más adelante voy a explicar por qué. Y lo vemos en las situaciones de desastre que han pasado en la Ciudad de México, que la aplicación del plan de N3 es de una forma, pero la aplicación de la protección civil es de otra, entonces son lenguajes diferentes. ¿Y qué es lo que vi también? Que cuando llego ahí, me doy cuenta que desconozco cómo es la capacitación de los brigadistas de protección civil, cómo es realmente un programa interno de protección civil, cómo es la identificación de los brigadistas. Y aquí pues doy clases en una maestría en gestión integral de riesgo y protección civil y en una materia que es brigadas de salvamento. Ni modo que no sepa que nadie tiene la capacitación igual en toda la República Mexicana, porque es uno de los temas que pido para mis alumnos. Y también la identificación de los brigadistas en toda la República es diferente. En unos son chalecos colores morados y en otros chalecos colores blancos y en otros verdes y en otros amarillos para las mismas especialidades. O sea, todo eso lo sé. Entonces, cuando llego ahí al Tribunal Superior de Justicia, me doy cuenta de el mundo de necesidad que existe en unificar todo en materia de protección civil. Todo. Empiezo a buscar bibliografía porque ya tenía una responsabilidad, ya había firmado un contrato, ya estaba en una situación y de repente me doy cuenta que son 40 inmuebles, algunos aledaños al reclusorio norte, sur, oriente, Santa Marta, Catitla, 5 CENDIs, lugares de archivo con un volumen de papel increíble, pues es el tribunal superior más grande de toda la República Mexicana a nivel estatal, obviamente. Entonces, y la cantidad de personal, son 12,000 personas que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, recibir esa dirección de protección civil y darme cuenta que no tenía mucho. De 40 inmuebles, 12 tenían sistema de alerta sísmica. De 40 inmuebles, ninguno tenía programa interno de protección civil. Para 40 inmuebles, incluyendo los CENDIs, teníamos 380 brigadistas, se capacitaban de la forma que quisieran, no había un nivel de organización superior a los comités internos, o sea, no existía un puesto de mando. Entonces, aprender de eso, aprender no de lo que había, sino de lo que no había. Porque lo más fácil es que sale un director, llega otro director y le dice, aquí están los 40 programas internos de protección civil, pero ni siquiera los había presupuestado, ni siquiera estaban los dictámenes estructurales, ni los dictámenes hidráulicos, ni los dictámenes de gas, ni los dictámenes eléctricos.
No sabían ni cuántos predios eran bien. Hay lugares donde es un predio, pero son 3 inmuebles diferentes. Entonces son 3 programas internos de protección civil. Entonces, crear todo eso. Y empezamos con 380 brigadistas. Pero al final, cuando concluí mi periodo de 8 años ahí, para irme a otro puesto de mayor nivel, me di cuenta que eran 500 brigadistas de cada especialidad. O sea, 500 de primeros auxilios, 500 de combate de incendios, 500 de evacuación, 500 de comunicación y 300 coordinadores entre jefes de piso y brigadistas que son los coordinadores del inmueble. Ellos aprendieron de mí definitivamente, pero yo aprendí más de ellos, porque aprendí que cuando un brigadista te dice, ya no quiero ser de la misma brigada, en primera no tenían ni chaleco o un brazalete, y en segunda llevaban 10 años de brigadistas, más de lo que dura la Autoridad Nacional de Protección Civil, que nada más dura 6 años, o más de lo que dura un director de Protección Civil municipal o de una alcaldía que dura 3 años. Entonces, en esta situación, para mí lo importante fue primero escucharlos, primero escuchar a los brigadistas, y ahí es donde me doy cuenta de todo. Ahí es donde me doy cuenta que el Sistema Nacional de Protección Civil no contempla a esos brigadistas. ¿Y qué es lo triste de eso? Que son 4 millones de centros de trabajo en el país, 4 millones. Hay una Coordinación Nacional de Protección Civil, hay 32 coordinaciones en los estados, o en algunos lugares les llaman institutos o centros. Hay 2.400 en los municipios, que muchas veces es seguridad pública, bomberos y protección civil, o sea, ni siquiera una cosa concreta, ¿no?